Desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca tenemos ya el placer de conversar unos minutos vía telefónica con el secretario general del sindicato Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, don José Luis Gil. Buen día y ante todo gracias por atender esta llamada que le hacemos. ¿Qué tal está? Buenos días, un placer, muy bien, gracias. En la semana de resaca de las elecciones europeas del pasado domingo, ¿cómo valora usted lo que ha sucedido y sobre todo en lo referente a esta pérdida de respaldo ciudadano a las dos grandes fuerzas políticas y en favor de nuevos grupos, como es en el caso de Podemos, sobre todo? Es muy preocupante que los partidos políticos que concurrían a estas elecciones no hayan sido capaces de ilusionar a la ciudadanía para que el pasado día 25 participaran activamente votando a la opción que ellos entendieran más conveniente. Yo creo que la desafección que se está generando en la política también a nivel europeo es un elemento muy peligroso que además cuestiona hasta la propia democracia. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para recuperar esa credibilidad de las fuerzas políticas y la participación masiva de los ciudadanos, y en todo caso que se configure mayoría de progreso en las Cortes, en el Parlamento, en este caso a nivel europeo, para que las políticas de recorte y de austeridad que se han puesto en marcha por gobiernos profundamente conservadores no sea lo que marque los próximos 5 años. Me temo que el resultado apunte en esa dirección. Por lo tanto, es una mala noticia el resultado que ha habido en las elecciones europeas. Pero, en fin, yo confío que desde la presión ciudadana y desde la razón podamos cambiar esta manera de entender y de hacer política a nivel europeo. ¿Estamos ante el fin del bipartidismo? Estamos ante un voto de castigo por desafección y por quizás también una sensación de no responder las fuerzas políticas tradicionales a las expectativas de la gente, ¿no? Yo no creo que con un elemento como el que ha ocurrido el pasado día 25 se pueda afirmar de forma categórica que el bipartidismo está muerto, pero es evidente que la izquierda se ha polarizado, no tanto la derecha, y creo que eso es un ejercicio reflexivo que deben de hacer las izquierdas en general para intentar convenir de qué manera se plantean alternativas de progreso en este país y en la Unión Europea. ¿Le ha sorprendido la decisión de Rubalcaba de abandonar y todo este debate que se está originando en torno al mecanismo para buscarle sustituto? No, me ha sorprendido que, desde el máximo respeto, lógicamente, a cualquier fuerza política, también al Partido Socialista, pero me ha sorprendido que el PSOE no haya sido capaz de entender mucho antes de las elecciones europeas que tenía un problema de liderazgo serio y que si no conectas con la sociedad y con tu electorado, al final te dan la espalda, y eso ha ocurrido claramente. 2 millones largos de votantes del PSOE que se han ido a otras opciones o simplemente no han votado. Yo creo que eso es un elemento de suma preocupación para cualquier partido político que aspira a gobernar en España y en otros ámbitos autonómicos y municipales. Yo creo que en ese sentido han tardado mucho, pero en todo caso les deseo muchísima suerte porque es importante para el país que haya partidos en todos los ámbitos sólidos y con proyecto. Al margen ya de la cita electoral, don José Luis, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en Castilla-La Mancha alcanzaba en 2013 el 36,7% de la población. Somos, de hecho, la región con la tasa más alta del país, según la encuesta publicada por el INE este martes. El salario real de los trabajadores descendió en 10 comunidades autónomas también en 2013 y sobre todo en Extremadura y en Castilla-La Mancha, en nuestro caso concretamente un 2,1%. La tasa de cobertura de las personas desempleadas en Castilla-La Mancha continúa en descenso y es del 48,43%, 10 puntos por debajo de la media estatal. Con datos como estos sobre la mesa, ¿qué retos afrontan desde Comisiones Obreras? Son todos datos demoledores que vienen a confirmar que la propaganda del gobierno de España y de Castilla-La Mancha es eso, propaganda, porque hay muchísima gente que tiene una situación durísima, dramática, muy complicada y que además no está siendo atendida ni tampoco tiene ninguna respuesta de los poderes públicos, que es quien tiene que dar respuesta cuando hay una situación de emergencia regional en este caso. Yo ayer mismo planteaba que venimos diciendo hace ya algunos años la conveniencia de poner en marcha un plan de empleo para las personas que lo tienen francamente mal, ¿no? Y que apenas llegan a final de mes y muchos ya que tienen necesidades vitales sin cubrir. Bien, yo creo que no hay que llamarle plan de empleo, yo creo que hay que llamar un plan regional por la dignidad de las personas que no tienen nada que comer. Y eso ya ocurre en Castilla-La Mancha. El hecho de que tengamos el 37% de personas en el umbral de la pobreza, que son 750.000 personas en Castilla-La Mancha, que es un disparate, que es una barbaridad, bueno, viene a decir a las claras
que la política que se ha aplicado a nivel económico por parte del gobierno de España y de Castilla-La Mancha ha sido un fracaso social y que tiene muchísimas víctimas y que por tanto hay que reconvenirles para que cambien radicalmente de dirección y atiendan a las víctimas de estos disparates, propiciados por las políticas de la Unión Europea, también de la Troika, también del Fondo Monetario Internacional, que por cierto, hace unos días nos hacía recomendaciones en la misma dirección. Recortes salariales y subida de impuestos indirectos. Que son precisamente las políticas que han causado este desastre social y económico en Castilla-La Mancha y por tanto, en fin, hay que rechazar de plano esas iniciativas, esas propuestas y plantear que se hagan otro tipo de políticas que tengan en cuenta a las personas, que es lo que se ha olvidado de los gobiernos, tanto el de España como el de Castilla-La Mancha. Se han olvidado de las personas y atienden solamente a aquellos que transitan con mucha holgura la crisis. Acaba de subrayar ese plan regional de empleo que desde Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha vienen exigiendo de forma insistente, con el fin de que se dote al menos el 2% de los presupuestos regionales a ese fin. ¿Qué pasos se han dado desde el sindicato a nivel regional para intentar que esto se pueda poner en marcha? ¿A quién se han dirigido? ¿Qué les han dicho? Nosotros nos hemos dirigido al gobierno y a la presidenta en particular desde el día siguiente de que fue elegida por la mayoría de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, presidente de Castilla-La Mancha. Creo que es lo correcto y además lo obligado, ¿no? Pero ya no planteo un plan de empleo como tal, lo decía hace un momento. Yo creo que hay que plantear un plan por la dignidad, porque estamos hablando de personas que no tienen nada, es decir, de personas de cientos de miles, no de 500 ni de 1000, que ya sería importante, cientos de miles de personas que al final de mes no tienen en su casa ni un solo euro. Es decir, para que la gente entienda con claridad, estamos hablando de un plan de redistribución de rentas, de darle a la gente que está en la absoluta miseria la posibilidad de transitar con cierta dignidad esta crisis que no han generado y que están padeciendo como nadie. Y esto requiere sensibilidad de los gobiernos para que se tenga en cuenta, en primer lugar, el sufrimiento de la gente y los presupuestos vayan dirigidos precisamente para que eso no ocurra. Y en tanto que la crisis se pueda remontar, la gente más débil, la gente que peor lo pasa, tenga, en fin, un respaldo de su entorno, un respaldo de su democracia. Y la democracia de un país se mide por el bienestar de las personas. Cuando las personas sufren y las personas malviven, se resiente la democracia y la gente no participa, por ejemplo, en las elecciones al Parlamento Europeo porque está desasociada moral y socialmente. Aludía a esas recomendaciones que hacían hace escasos días desde el Fondo Monetario Internacional y que al parecer pues siguen proponiendo recortes salariales y subida de impuestos indirectos, que además son dos cuestiones que se vienen criticando mucho, sobre todo en estos últimos meses aquí en nuestro país, los salarios bajos y la subida de impuestos que se ha llevado a cabo en los últimos tiempos. ¿Cree que esto se va a terminar produciendo y qué efectos puede producir también? Esto nos sume en el pozo. Si el gobierno tiene el atrevimiento, yo diría que la ceguera política de seguir las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, la crisis se va a exacerbar, se va a profundizar mucho en la crisis y por tanto va a haber más personas víctimas de esta situación. En este país tenemos una crisis clarísima de demanda interna. Para que la demanda se recupere tiene que haber un crecimiento razonable de los salarios, que viene a significar también un crecimiento de la producción de las empresas, que se mantengan vivas, por tanto. En tanto que no se inyecte dinero en el sistema y que el sector público tire de la economía para que ésta crezca a niveles razonables del 2%, 2,5%, y por tanto se genera empleo, y para eso los salarios son fundamentales para recuperar el consumo, no habrá posibilidad de recuperar la economía y, por tanto, las personas. Estas recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional, tenemos además un espejo donde mirarnos para no hacerlo, y es lo que ha pasado en Grecia con la aplicación brutal de las medidas de las impuestas por el Fondo Monetario Internacional y por la troika comunitaria. Nosotros no queremos ser Grecia, no podemos ser Grecia, tenemos que aplicar políticas de crecimiento que permitan que la gente salga cuanto antes de esta situación de crisis, que llevamos ya 6 años largos
y que además seguimos pagando los de siempre. Decía el ministro Soria la semana pasada en Albacete que los datos de desempleo eran cada vez mejores y que cerraremos el año creando empleo neto. ¿Con qué previsiones trabajan desde Comisiones Obreras en este sentido? Pues hay un elemento incontestable y es que desde hace 3 años en Castilla-La Mancha se ha incrementado el número de personas en desempleo en 90.000, sin contar las personas especialmente jóvenes, muchos, más de 40.000, que en los últimos años han tenido que emigrar de Castilla-La Mancha a otras zonas del país o a otros países del entorno de la Unión Europea, porque aquí no hay ninguna posibilidad para que puedan abrirse camino después de haberse formado de una manera pues muy intensa y que además con una inteligencia que estamos desaprovechando en esta región y en este país. Por tanto, los elementos, las variables que están jugando en el empleo, si no cambian la política económica que se está llevando a cabo, será imposible, y digo imposible, que en este país, a pesar del maquillaje de las cifras de desempleo, del registro del INE, pueda bajar. Es imposible. Con el 0,9, con el 1,2 de crecimiento del PIB, no se crea empleo. No digo ya empleo de calidad, que por otra parte es lo que necesitamos, sino subempleo, que es lo que se está planteando por parte del gobierno crear en los próximos meses. Es muy difícil, yo diría que imposible, que este país, si no cambia radicalmente de política económica, pueda generar empleo neto a final del año 2014. ¿Cómo cree que será este año que resta hasta las elecciones municipales y autonómicas? Pues intenso, y además de intenso, un año muy complicado, porque vamos a estar bombardeados por mensajes propagandísticos de los gobiernos en cada ámbito, municipal, autonómico y nacional, de las bondades de las políticas que aplican, y la gente va a seguir sin notar nada, sino, si acaso, más sufrimiento, porque las cosas en lo concreto no van a cambiar. Y eso es desesperante, que en lugar de dedicar ingentes cantidades de dinero a hacer campañas de publicidad para que vendan las bondades de lo que han hecho, yo creo que deberían preocuparse de hacer realmente cosas que la gente pudiera percibir y que mejora sustancialmente su situación. Pero este va a ser un año complicado porque no se va a notar, lamentablemente, bondades o mejoras sustanciales de las personas que están en una situación durísima, diría yo. Para terminar y volviendo de alguna manera al comienzo, lo que ha pasado con los resultados de estas elecciones europeas, con los ciudadanos desmarcándose un poco de los mensajes de los dos grandes partidos y buscando nuevas vías, ¿infunde también algo de esperanza al sindicalismo? No, el sindicato siempre tiene claro dónde debe de estar, y yo creo que hemos estado donde toca, con la gente que peor lo está pasando y defendiendo los intereses de los trabajadores de parte, y con toda claridad lo digo. Yo creo que esa es nuestra función. Y en la medida que se componen mayorías o minorías del progreso, la actividad de los trabajadores y tanto los sindicatos tiene más o menos dificultades para llevarse a efecto. Pero yo creo que hay un elemento que quizás no se valora de forma conveniente en estas elecciones europeas, y que además algunos partidos interpretan como aval a su política. Hombre, un partido que pierde 2.600.000 votos en las elecciones europeas no puede plantear, sea cual sea el resultado final en relación con el segundo partido, que sus políticas han sido avaladas, sino, yo diría todo lo contrario, sus políticas han conseguido que 2.600.000 personas le voten, con lo cual deberían de hacer una reflexión profunda de que esa línea ha sido rechazada de plano por el conjunto de la ciudadanía de este país. En fin, confío que esto se abra paso en esas reflexiones de partido, sobre todo cuando se gobierna, para que nos sea más fácil a los trabajadores y a los sindicatos hacer las cosas bien. Don José Luis Gil, muchísimas gracias por atendernos, por hacernos esta radiografía de la situación actual, y le esperamos pronto por aquí, por Albacete, para conversar con más detenimiento. Muchas gracias, un placer. Hasta luego, gracias. Hasta luego, adiós.